Este futbolista hacía la misma jugada una y otra vez, enganche hacia el centro y disparo. Todos sabían que lo iba a hacer, incluso los defensas, pero aún así no podían pararlo. Y todo esto porque de pequeño seguía el método Korver, lo que lo hizo ser un especialista en el 1 contra 1. Esta es la historia de Arjen Robben, el hombre de un solo regate. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Robben nació en Bedum, Países Bajos, el 23 de enero de 1984. Robben empezó a jugar al fútbol aquí desde muy pequeño, ingresando a la academia del Bedum. En el Bedum aplicó un método de entrenamiento bastante peculiar, llamado el método Korver. Will Korver fue un técnico muy famoso en Holanda, conocido como el Albert Einstein del fútbol. Su método se basaba en analizar a cámara lenta a los grandes regateadores del fútbol, para replicarlos en entrenamientos de regate. Él consideraba que el talento para regatear puede aprenderse, y esto hizo Robben desde que era niño. Parece ser que sí funcionó. El jugador que Robben analizaba por la tele era Romário, su jugador favorito y su ídolo, un brasileño con una técnica impresionante. Desde que era joven ya hacía su clásica jugada, la de enganchar hacia el centro jugando por la derecha, y esa jugada por más que la repetía no la podían parar, hasta la fecha. Debido al talento de Robben fue fichado por el Groningen, un equipo de la primera división holandesa. Robben se convirtió en la promesa más grande del Groningen, siendo el goleador de las juveniles. Es por eso que debutaría a los 16 años. Robben debutó en el año 2000. Lo hizo en un partido ante el Walwijk, encuentro que terminó 0-0. En esta temporada marcó su primer gol, ante el Ajax, disparando cruzado por el sector izquierdo. Muchos no lo saben, pero Robben era rubio en su juventud. En el Groningen estuvo durante 2 temporadas, anotando 12 goles en total, y uno de ellos fue el clásico gol de Robben, la marca de la casa, con este tanto enganchándose al centro y disparando suave y cruzado. El primer gol de este estilo de Robben, de las decenas que marcaría más adelante. Robben era una sensación del fútbol holandés, y es por eso que fue fichado por un equipo más grande. En 2002 fue fichado por el PSV Eindhoven, por una cifra de 4,3 millones de euros. Robben jugaría en el mismo equipo que jugó su ídolo. Su primer año en el PSV fue muy bueno, a pesar de que jugaba como volante por izquierda. Aún así pudo marcar 12 goles en liga, siendo clave para ganar la Eredivisie, el primer título de su carrera. Hizo una gran dupla con el delantero serbio, Mate Hakesman, a los que llamaban Batman y Robben. El holandés ganó el premio al talento del año de la liga, además del premio Johan Cruyff. En 2004 disputó su primer torneo importante con la selección, la Eurocopa de Portugal. Robben marcó 3 goles en el torneo. Finalmente cayeron eliminados ante Portugal en semifinales, en un duelo entre dos grandes promesas mundiales. Tristemente en este año le diagnosticaron cáncer testicular, y además del tratamiento de la enfermedad, también sufrió depresión. Afortunadamente pudo superar ambas enfermedades, y volvió con más fuerza a las canchas. En 2004 Robben fichó con el Chelsea, por una cifra de 18 millones de euros. El holandés sería entrenado por Mourinho. Debutó con el Chelsea ante el Blackburn, en un partido de la Premier que ganaron 4-0. En este año ganó el título de la Premier League, y también la Copa de la Liga, marcando 7 goles y dando 9 asistencias, generando 16 goles en 18 partidos. En su segunda temporada repitió el título de Liga, jugando en múltiples posiciones del campo, pero su último año con el Chelsea fue bastante decepcionante, marcando únicamente 3 goles en 37 partidos. Esta fue su última temporada con el Chelsea, y de esta manera se marcharía el equipo con más Champions. Robben fichó con el Real Madrid, por una cifra de 35 millones de euros, y llegó con su compatriota Wesley Sneijder. Debutó con el Madrid en un partido de la Champions, ante el Werder Bremen, encuentro que ganaron 2-1. Su primera temporada en el Madrid fue bastante normalita, marcando 5 goles y dando 5 asistencias en 28 partidos. Aún así marcó gol en el Clásico que ganaron en casa 4-1. Al finalizar la campaña fueron campeones de Liga, país al que iba, país donde ganaba la Liga. La temporada 2008-2009 fue un fracaso rotundo, perdiendo los 3 títulos de la temporada, y el máximo rival ganó los 3, y decidieron hacer una limpia. Entre los descartados fueron los 2 holandeses, Sneijder y Robben. Ahora el destino estaba en Alemania. Robben fichó con el Bayern Múnich, por una cifra de 25 millones de euros. El holandés llegaba al equipo donde sería leyenda. Debutó con el Bayern en un partido de liga ante el Wolfsburgo, y lo hizo de la mejor manera, marcando un doblete en la victoria de 3-0. Su primer año con el Bayern fue el mejor de toda su carrera hablando de goles. Marcó 23 goles en toda la temporada, su récord personal. Ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania, y además fue clave para llegar a la final de la Champions. En la final enfrentaron al Inter de Milán, en el estadio de su ex equipo, el Santiago Bernabéu, pero el Inter se impuso 2-0, un golpe muy duro. Pero esta no sería la única final que perdería en este año. Al finalizar la temporada fue convocado para el Mundial de Sudáfrica, un mundial en donde increíblemente eliminaron a Brasil en cuartos de final, y luego eliminaron a Uruguay en semifinales, precisamente con gol de Robben. La gran final del mundo fue ante España, una final de 2 selecciones que no eran campeones del mundo, pero lamentablemente para Robben, este partido aún le sigue trayendo pesadillas. En el segundo tiempo del encuentro, Robben se quedó mano a mano frente a Iker Casillas. Carles Puyol intentó pararlo a toda costa pero sin éxito. Robben tiene todo el arco para definir. Casillas se venció a su izquierda, y Robben definió con un disparo muy flojo y al medio. El arquero español desvió el disparo con el pie, y la envió hacia afuera. Esta jugada sigue atormentando a Robben hasta la fecha. Si tan solo lo hubiera picado, si hubiera disparado con más certeza hacia la izquierda, quizás el campeón hubiera sido otro.
En los tiempos extra, Iniesta marcó el tanto de la victoria para ganar 1-0, con el que España ganó el encuentro. En cuestión de 2 meses perdió una final de Champions y una final del mundo, y encima fallando en mano a mano clarísimo. El mejor año de su carrera en goles, pero el peor a nivel colectivo. Quizás algún día Robben tendría su revancha. En 2012 tuvo su revancha, llegando nuevamente a la final de la Champions, esta vez ante su ex equipo, el Chelsea. El Bayern Múnich era el favorito en la final, y encima jugando en casa, en el Allianz Arena. Pero una vez más, Robben tendría pesadillas con el arquero rival. El primer tanto lo marcó Thomas Müller, en la recta final del partido. Todo parecía indicar que el Bayern saldría campeón de Europa, pero Drogba empató el encuentro con un cabezazo. En los tiempos extra hubo un penal a favor del equipo alemán, y el encargado de patearlo fue Arjen Robben, un penalti para redimirse de aquellas 2 finales. Pero Robben falló el penalti, lo pateó cruzado y Peter Cech lo detuvo. Finalmente, en la tanda de penaltis, el Chelsea se proclamó campeón de Europa. Arjen Robben perdía su segunda final de Champions, y una vez más siendo señalado, pero el fútbol siempre da revanchas. En 2013 lo volvió a intentar. Robben fue clave para eliminar al Barça en las semifinales de la Champions, marcando gol tanto en la ida como en la vuelta, clasificando una vez más para la final de la Champions, esta vez ante el clásico rival del país, Borussia Dortmund. Su tercera final de Champions, y la tercera es la vencida. En el primer tiempo, Robben asistió a Mario Mandzukic para marcar el primer tanto, y en la segunda parte Gundogan puso el empate marcando de penalti. Pero en los últimos minutos del encuentro, Robben tuvo un mano a mano ante Weidenfeller, y recordó que el mano a mano ante Casillas, y esta vez con un toque suave, venció al arquero alemán para marcar el segundo tanto, y el de la victoria. Por fin Robben se quitaba los fantasmas del pasado, la mejor victoria de su carrera, el punto más alto. Arjen Robben por fin levantaba la Champions, y no solo ganó la Copa de Europa, en esa temporada ganó la Copa de Alemania y la Bundesliga, consiguiendo el famoso triplete. Robben entraba en el Salón de la Fama del Bayern Múnich. En 2014 Robben seguía teniendo sed de venganza, y tuvo su revancha ante España en el Mundial de Brasil. Robben culminó su venganza al marcar un doblete en la paliza de 5-1, humillando a Casillas en los 2 goles. Y ante México hizo el famoso no era penal, por lo que hasta la fecha sigue siendo muy odiado por los mexicanos. Finalmente salió tercer lugar del mundo al vencer a Brasil 0-3. Esa temporada fue para muchos el prime de su carrera, ya que tuvo los mejores números, con 21 goles y 17 asistencias, generando 38 goles en 45 partidos, a nivel clubes. Pero más allá de los números, este tipo era más que eso. Robben fue un jugador inolvidable. Arjen Robben es el jugador más predecible de la historia, pero el más imposible de frenar. Un extremo derecho puro que tenía una sola jugada, el enganche hacia el centro, pero a pesar de que todos los defensas sabían lo que iba a hacer, no podían pararlo. Esta jugada la hizo una y otra vez, y de hecho me estoy quedando corto. Cuando digo una y otra vez me refiero literalmente a eso, una y otra vez. Para esto tienes que tener una gran precisión, un disparo bellísimo con el interior, pero Robben amagaba ciertas veces a irse por fuera, y en el último momento enganchaba hacia el centro como siempre. Todo esto se debe al método Korver, el entrenamiento que hizo Robben de niño, analizar a cámara lenta a los grandes regateadores de la historia del fútbol y replicarlos en bucle en entrenamientos de 1 contra 1. Desde niño Robben practicaba esta jugada, hasta perfeccionarla. La hizo decenas de veces. Robben era la clase de jugador por la que pagabas una entrada. Era un jugador muy raro porque se veía muy viejo, debido a su calvicie, pero es que tenía una velocidad infernal. Nadie podía pararlo, y jamás olvidaré que el gol que marcó ante el Manchester United, disparando de bola en un tiro de esquina. Con este tanto hizo popular la celebración de agitar la mano cuando marcas un golazo. En el Bayern Múnich marcó 144 goles y dio 101 asistencias. Ganó 8 Bundesligas, 5 Copas de Alemania, 5 Supercopas alemanas, una Champions y un triplete. En 2019 Arjen Robben se retiró del fútbol, poniendo fin a una gran carrera. Ganó múltiples ligas en 4 países distintos y pudo redimirse de aquellas finales perdidas en la Champions, ganando en 2013 con el gol de la victoria. Así se retiró la leyenda holandesa. Pero un año después, Robben volvió a las canchas. Lo convencieron para un último baile y volvió al equipo en donde debutó, el Groningen, en donde solo disputó 7 partidos, dando ahora sí el fin a su carrera. La historia de Robben es un claro ejemplo de perseverancia, a pesar de los momentos dolorosos, como las finales perdidas y sus lesiones, el cáncer que tuvo que superar. Aún así nunca dejó de luchar por sus sueños. Con su mítica jugada de enganchar hacia el centro, logró convertirse en una leyenda, un extremo único. Y sin más que decir, esta fue la historia de Arjen Robben.